La bitácora del zodiaco silente. Matt nació en un martes seco y caluroso del norte de México, bajo un cielo sin nubes que gritaba fuego por todos lados. Aquel día, los cielos se rehusaron a llover, y según contaban los ancianos del pueblo, el sol tenía una vibración extraña, como si no solo alumbrara, sino que también juzgara. Desde niño, Matt no encajaba. No porque fuera raro, aunque lo era, sino porque no hablaba como los demás niños de su edad. Prefería el silencio técnico de los circuitos antes que los gritos del recreo. Se encerraba en su cuarto a construir cosas: péndulos solares, relojes con fases lunares e incluso un extraño instrumento que respondía a las fases de la luna, antes de que supiera qué demonios era un aspecto lunar. Con el Sol y Mercurio, retrógrado en Virgo en casa 4, Matt vivía atrapado entre la lógica ingenieril que le exigía entender todo y una intuición que lo empujaba a desentrañar los misterios del alma humana a través del diseño y el lenguaje simbólico. Su mente funcionaba como un laboratorio de precisión milimétrica, pero su alma anhelaba algo que ni las matemáticas ni la ciencia convencional podían ofrecerle. Su ascendente en Géminis lo dotaba de una fachada carismática, parlanchina, incluso cómica si la ocasión lo permitía. Pero en su interior el nodo norte, también en Géminis, en casa 1, le pedía evolucionar hacia la comunicación del conocimiento oculto, mientras el nodo sur en Sagitario, en casa 7, lo arrastraba constantemente hacia dogmas, creencias absolutas y una tendencia a querer tener siempre la razón. Era un eterno conflicto entre lo que creía saber y lo que debía aprender a decir con humildad. Fue en su primer año de ingeniería en la Universidad de Guanajuato donde ocurrió el despertar. Un profesor de física cuántica, excéntrico y con mirada de loco sabio, le prestó un libro prohibido: Astroingeniería Sagrada, la mecánica celeste del alma. Matt lo devoró en una noche. Ese texto unía constelaciones, matemáticas sagradas, frecuencias planetarias y diseño de maquinaria ancestral atlante. Hablaba de cómo las posiciones planetarias no solo influían el carácter, sino el funcionamiento interno del cuerpo, del espacio y hasta de los sistemas de tiempo. Matt sintió que su alma había estado esperando esa información por vidas enteras, como si un viejo recuerdo le susurrara desde algún lugar más allá de Plutón. Esa noche soñó con una maquinaria inmensa, suspendida entre Saturno y Urano, operada por entidades de luz que calibraban los campos electromagnéticos de la conciencia humana. Despertó sudando, con una sola frase grabada en su cabeza: tu sol está atrapado entre nodos que aún no entiendes, pero la llave está en tu voz. Desde ese momento, su vida cambió. Su luna en Escorpio en casa 6, hambrienta de precisión y transformación diaria, comenzó a guiarlo en una rutina completamente diferente. Cambió sus cálculos de energía para aplicar simbología zodiacal en patrones vibratorios. Armó un programa que convertía las posiciones planetarias en algoritmos mecánicos. Su pequeño departamento se convirtió en un laboratorio alquímico. Planos de máquinas estelares, filtros de luz con cristales astrológicos y, sobre todo, su proyecto principal, la bitácora del zodiaco silente. Un artefacto destinado a traducir las cartas natales en frecuencias activas que interactuaban con el cuerpo energético del portador. Pero el problema era que algo no funcionaba. El dispositivo, aunque hermoso y perfectamente ensamblado, no activaba su núcleo. Y Matt ya sospechaba por qué. Fuego tengo de sobra, pero sin tierra nada se enraiza. Sus palabras resonaron entre sus paredes como una queja hacia el universo. El desequilibrio elemental en su carta, con exceso de fuego y carencia de tierra, aire y agua, comenzaba a manifestarse como un desequilibrio espiritual. Sabía mucho, percibía con intensidad, pero no podía materializar. No aún. Y en ese momento su computador vibró. Un mensaje sin remitente apareció en su pantalla, con un icono desconocido. Un círculo dividido en 12 con un triángulo apuntando al cielo. Solo tenía una palabra: activa. Matt se estremeció. ¿Qué activar? En ese instante las luces parpadearon y el dispositivo,
La bitácora del zodiaco silente emitió un leve zumbido, y su reloj marcó una hora exacta, las 3:33 am. Matt miró al cielo. El tránsito de Plutón en Capricornio hacía trino a su mediocielo en Acuario. El destino llamaba. Y el ingeniero, aún sin saberlo, estaba a punto de activar no solo una máquina, sino una profecía olvidada. Cuando Matt se acercó al artefacto, la bitácora del zodiaco silente ya no parecía una máquina inerte. Palpitaba, respiraba. En su superficie metálica comenzaron a emerger signos zodiacales en relieve, como si fueran grabados por una mano invisible. El aire olía a ozono, cobre y algo más antiguo, algo que pertenecía a los templos de Egipto o a las cavernas sagradas de los Andes. «¿Qué está pasando?», murmuró. Pero su Mercurio retrógrado en Virgo, conjunción al Sol, no buscaba respuestas inmediatas, buscaba comprender el proceso. Y entonces lo recordó. En ese sueño, las entidades le habían susurrado que el alma humana emite una frecuencia única cuando se halla entre dos estados, la razón colapsando y la intuición despertando. Encendió su consola, tecleó su código más reciente y observó los patrones. Su carta natal interactuaba con la máquina como si fuera un software vivo, pero el sistema seguía estancado en una alerta roja. Elemento tierra, ausente. Módulo de enraizamiento, inactivo. ¡Claro!, exclamó mientras se llevaba las manos al rostro. Con su fuego en exceso, Matt había construido una máquina brillante, energética, pero sin base, sin cuerpo, sin estructura. Sin tierra en su carta, la creación no se sostenía. Todo era chispa. Nada era sustancia. Fue entonces cuando recordó una frase de su maestro de electromagnetismo esotérico. Nada en este mundo se activa sin un acto de humildad. Matt se levantó, salió al patio y hundió sus manos en la tierra húmeda. Sintió el polvo, las raíces, los insectos, las piedras. Cerró los ojos. Por primera vez en años no pensó, solo sintió. En ese silencio orgánico, su alma lo llevó a una memoria olvidada. Tenía 7 años. Estaba sentado con su abuelo, quien le explicaba las fases de la luna mientras regaban las plantas. «Mijo, la tierra escucha cuando no hablas y responde cuando tú te callas». Volvió a entrar. Tomó un pequeño trozo de tierra de una maceta, lo colocó en el núcleo de cobre de la bitácora y presionó «Activar». La máquina encendió, pero no como un aparato, como un oráculo. Una esfera de luz se elevó del centro del dispositivo, proyectando un holograma, su carta natal viviente. Los planetas giraban lentamente, emitiendo un leve canto. Cada aspecto, cada conjunción, cada cuadratura tenía un tono distinto. Y entonces ocurrió. Un haz de luz salió disparado del nodo norte en Géminis, atravesó el ascendente, cruzó a Mercurio y se detuvo justo en el nodo sur en Sagitario. El programa leyó en voz profunda: «Tu alma ha hablado en voz de otros. Ahora hablarás con tu propia voz. Pero para encontrarla, deberás descifrar el código de las 12 llaves». Matt no entendía del todo, pero su luna en Escorpión en casa 6 le decía que debía seguir trabajando día tras día, que el misterio no se resolvía con respuestas, sino con disciplina y entrega. Y así comenzó su misión: descifrar las 12 llaves zodiacales que activarían el verdadero potencial de la bitácora del zodíaco silente. Cada llave correspondía a una casa, un signo, una frecuencia del alma humana. La primera llave era Leo en casa 3, donde residía su Venus, Marte y la fortuna. ¿Mi voz? ¿Mi creatividad? ¿Mi destino todo en Leo? La máquina que traduce el alma. Fue en ese momento que comprendió que el verdadero lenguaje de la máquina no era binario, ni matemático, ni siquiera simbólico. Era emocional, era expresivo, era fuego canalizado en palabra. Y él, Matt, el ingeniero que desconfiaba de las emociones,
Tendría que aprender a sentir para activar la primera llave. El problema era que había alguien más observando. Desde algún rincón del código, una energía antigua y distante había comenzado a moverse. Un eco, una sombra, una figura conectada a su Lilith en Acuario en Casa 9, el arquetipo de la sabiduría exiliada. Y no estaba contenta de que él hubiera encendido la máquina. La noche se volvió densa. Matt miró el cielo con inquietud. Júpiter transitaba sobre su Urano natal en Sagitario en Casa 6, y un cúmulo de nubes comenzó a danzar en espiral, como si respondieran a una sinfonía que solo los dioses sabían leer. La bitácora del zodíaco silente vibraba suavemente en el fondo del cuarto, pero ahora algo se había añadido a su canto, una disonancia. Una nota que no pertenecía, una voz que venía de adentro y de mucho más allá. La pantalla se encendió sola y una figura emergió del código. No era humana, tampoco era un algoritmo. Era una entidad arquetípica surgida de los recodos más oscuros de la conciencia colectiva, Lilith. Pero no la Lilith demonizada, ni la que arrastra cadenas. Esta versión era abstracta, moderna, eléctrica. Era la encarnación de la sabiduría marginalizada, del saber oculto que fue exiliado de los templos y expulsado de las universidades. Su silueta era de humo violeta y cian y su voz fractal. ¿Crees que puedes invocar a la conciencia cósmica sin enfrentar el exilio del saber? Yo solo estoy activando lo que siempre estuvo aquí, contestó Matt con voz tensa. Y al hacerlo, has violado el acuerdo del silencio sagrado. Has traído el código al plano humano sin pasar la prueba de la 9ª casa. Lilith, su Lilith natal, en Acuario en la Casa 9, le hablaba desde su propia carta. Era la voz de todo lo que Matt había descartado. Las ideas radicales, las preguntas que no tenían solución, las locuras que le tachaban de pseudo en la academia. La sabiduría que niegas es la sombra que activa tu destino. Matt tragó saliva. En ese instante, los símbolos de su carta natal comenzaron a rotar, desdibujándose en espirales de luz. La primera llave está dentro de ti, pero las otras 12 requieren ser buscadas y enfrentadas, dijo Lilith mientras se desvanecía. En la pantalla apareció una figura geométrica, un dodecaedro formado por constelaciones. Cada vértice representaba una de las 12 llaves zodiacales, y el vértice activado brillaba en Leo, la casa 3. Matt comprendió la tarea. Tendría que viajar, física y espiritualmente, por 12 estaciones del alma. En cada una activaría una llave correspondiente a un signo, casa y arquetipo. Solo entonces la bitácora mostraría su lenguaje completo. Pero al mismo tiempo, cada estación contenía una sombra, y la sombra más fuerte era la que vivía en él. El fuego en exceso, la escasez de tierra, la falta de aire, el desequilibrio emocional. Cada llave no solo era una frecuencia a activar, era una herida que sanar. La segunda estación apareció. Escorpio en casa 6. Mi luna, mis emociones, mi trabajo diario, mi forma de cuidar el cuerpo, la sombra de lo oculto en lo cotidiano. Recordó entonces su insomnio, su ansiedad constante, su necesidad de control en las rutinas. Escorpio ahí no descansaba, se consumía. La bitácora comenzó a emitir una luz roja intensa. La habitación entera se convirtió en una cámara hipnagógica. La máquina no le hablaba esta vez con código, sino con visiones. Lo vio a él, de niño, tratando de curar a su madre enferma, construyendo una máquina con engranes y luz. Lo vio llorar cuando no funcionó. Lo vio prometerse que nunca dependería de las emociones para resolver algo importante.
Ahí estaba su error. Y ahora la segunda llave no se activaría hasta que soltara esa creencia. Para transformar la materia, primero debes rendirte ante la alquimia interna. Matt se sentó, respiró profundo, dejó que las lágrimas fluyeran. No las programó, no las estudió, no las evitó, solo sintió. Y en ese instante, la bitácora activó la segunda llave. Una nota grave, visceral, oscura, pero viva. La nota de Escorpio. Matt, jadeando, escribió en su bitácora: Llave 2, Escorpio, casa 6, código emocional aceptado, rutina alquímica iniciada. Pero antes de que pudiera descansar, la máquina marcó una nueva frecuencia. La tercera llave ya estaba esperando. Y su símbolo era uno que lo inquietaba profundamente. Virgo en casa 4. Su propio sol, su herida más estructural. Y con ello, la misión continuaba. El eco de la bitácora del zodiaco silente se diluyó en el ambiente, pero dejó en su lugar una vibración particular. Densa, meticulosa. Un zumbido que se filtraba por las paredes, por las juntas del suelo, por los huesos. No era una música, ni un llamado. Era una orden silenciosa. La tercera llave había despertado. Virgo en casa 4. El sol natal de Matt. El núcleo más íntimo de su ser. El lugar donde comenzó todo. Y también donde todo se rompió. La casa 4. El hogar. La raíz. El linaje. El inconsciente fundacional. En Virgo, la perfección forzada. La exigencia constante. Donde amar significaba no fallar. Donde pertenecer implicaba controlar lo incontrolable. Matt se encerró en su taller y apagó todas las luces. Dejó que la oscuridad lo envolviera. Activó la función registro ancestral en la bitácora. Y entonces el espacio se transformó. Ya no estaba en su laboratorio. Estaba en la cocina de su infancia. Olor a café viejo. El rechinido de una silla. Los ojos severos de su padre mirándolo por encima del periódico. Su madre, con los labios apretados, le servía avena con movimientos perfectos. Y él, con 5 años, tenía que saber la tabla del 9 de memoria antes del desayuno. Un error y no hay postre, decían. Un tropiezo y el mundo se te cae encima. La bitácora le susurró. Esta es la raíz de tu compulsión, de tu fuego mal encauzado. Construiste máquinas para no fallar. Estudiaste astrología para tener un mapa antes de moverte. Pero nunca te preguntaste si tu raíz deseaba algo más simple, el derecho a equivocarse. Matt cayó de rodillas. Recordó los castigos por llorar, la humillación cuando se equivocaba en público, el dolor no solo de no ser perfecto, sino de no saber cómo amar si no era útil. Ahí estaba la herida del sol en Virgo casa 4 en cuadratura a los nodos. Su misión de vida lo llevaba hacia la comunicación abierta, nodo norte en Géminis, casa 1, pero su alma aún estaba atada a una estructura donde hablar significaba exponerse, y exponerse era un crimen. La bitácora vibró. Una figura holográfica emergió, una pequeña versión de sí mismo como a los 8 años, sosteniendo una libreta con dibujos mal hechos de constelaciones. El niño lloraba porque en la escuela le habían dicho que los planetas no servían para nada. Matt se acercó. No dijo nada. No corrigió, no explicó. Solo lo abrazó. Y la tercera llave se encendió. Un resplandor blanco, ordenado, limpio, pero esta vez cálido, no exigente, sino protector. Llave 3. Virgo, casa 4. Código de raíz restaurado. El hogar ya no es juicio, es semilla. Matt respiró profundamente, pero no hubo descanso.
La bitácora giró una vez más, y la nueva llave parpadeaba con un brillo seductor y amenazante. Casa 5. Signo: Escorpio y Libra. Planetas: Saturno, Plutón. Aspectos: conjunción, trino al medio cielo. La creatividad, el deseo, el poder y sus límites, murmuró Matt. Sabía lo que significaba. Tendría que mirar al fondo de su sombra, a la manera en que reprimía el placer, a su miedo a brillar sin tener todo bajo control. El sol ya se alzaba afuera, pero dentro de su alma la noche apenas comenzaba. Porque la cuarta llave no lo llevaría hacia el mundo, lo llevaría a su subconsciente erótico, expresivo y ancestral, donde el poder no se programaba, se deseaba, se danzaba, se integraba. Y ese viaje no podría hacerlo solo. La cuarta llave brillaba con un tono inusual, un pulso púrpura que latía como si imitara el corazón de una criatura durmiente. La casa 5. Ahí donde el alma se expresa, crea, ama y juega. Pero también donde habita el deseo reprimido, el control sobre el goce, la trampa del ego que quiere ser adorado sin mostrarse vulnerable. Matt conocía bien esta energía. Saturno y Plutón, ambos en su casa 5, no le permitieron jugar libremente en su infancia. No hubo escenarios de teatro ni ensayos de guitarra, solo notas, métricas y logros. El arte era útil, o no era nada. El placer era sospechoso, la pasión una amenaza. Y sin embargo, ahí es donde se encontraba una de las puertas más poderosas hacia su realización, el trino de Plutón al medio cielo. La bitácora vibró, abriendo una interfaz nunca antes vista. Una cámara sensorial que no respondía a teclas ni a códigos, sino a emociones. ¿Qué deseas?, preguntó una voz grave y femenina. Era la diosa oscura del goce sagrado, una Venus disfrazada de Lilith, la suma de lo que él temía, el deseo incontrolable. Deseo comprender mi poder sin reprimirlo, crear sin censura, gozar sin castigarme, respondió Matt con voz quebrada. Las paredes del laboratorio desaparecieron. Estaba en una sala onírica de espejos. En cada uno se reflejaba una versión de sí mismo. Matt niño dibujando estrellas con crayones, Matt adolescente escribiendo poemas que nunca mostró, Matt universitario rechazando una beca artística por estudiar sistemas, Matt adulto viendo a todos esos fragmentos sin saber cómo integrarlos. Cada reflejo tenía una llave en el pecho, y todas flotaron hacia él, una a una. Formaron una constelación sobre su corazón. Y entonces apareció ella, una mujer danzando envuelta en fuego y humo, el símbolo viviente de su Venus en Leo en casa 3, en conjunción con Marte. El arquetipo de su expresión apasionada, creativa, encantadora, que por años fue silenciada. «Tú me apagaste», le dijo, «no por maldad, sino por miedo a tu propia intensidad. Porque si me dejabas hablar, bailar, escribir, amar, entonces ya no podrías esconderte tras el control». Y Matt lloró, pero también rió, porque en ese instante se sintió por primera vez libre para jugar, libre para ser múltiple, caótico, encantador y poderoso. Las llaves de casa 5 se encendieron juntas. Una nota dorada se unió al coro cósmico de las anteriores. Llave 4. Saturno, Plutón en casa 5. Código creativo desbloqueado. La sombra ha sido danzada. El deseo ha sido dignificado. La bitácora se reinició. Los 12 vértices del dodecaedro brillaban tenuemente, pero solo 4 estaban encendidos. Y sin embargo, el verdadero cambio ya había comenzado. Matt ya no necesitaba completarlo todo en un ciclo. Había entendido la primera gran ley de su camino astrológico. No viniste a controlar el destino, viniste a convertirte en el instrumento de su vibración. El nodo norte en Géminis en casa 1 destellaba en su carta, como un recordatorio amable.
Tu misión es comunicar tu proceso, no ocultarlo tras perfección. Mostrarte como un puente, como un canal. Desde entonces Matt no solo fue un ingeniero de estructuras, se convirtió en arquitecto de relatos cósmicos, un alquimista de códigos y símbolos, un espejo ambulante del alma universal. Y cada vez que contaba esta historia, alguien encendía una llave en su propia carta, y el viaje volvía a comenzar. Yo soy Rogue Astral, y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas basadas en cartas natales. Gracias por suscribirte al canal.